la entrevista de hoy se ha determinado que el costo de la vida en Galápagos es un 80% más caro en relación con el del continente. Esto se calculó a través de un nuevo índice de precios del consumidor. Pero ¿qué implicaciones tiene y qué significa en términos prácticos para los habitantes de la isla y también para los trabajadores de ese lugar? Lo hablamos ahora. Leonardo Berresueta, ministro de Trabajo. José Rosero, director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Economista, señor ministro, buenos días, bienvenido a este espacio. Galápagos cuenta ya con un nuevo índice de precios al consumidor. ¿Qué implicaciones tiene y qué significa esto para los habitantes de la isla? Bienvenido. Buenos días, Marcela, buenos días, José, amigos que nos ven en sus casas. Precisamente el Gobierno Nacional, en un cumplimiento irrestricto a lo que determina la Constitución y la ley, ha determinado la necesidad de establecer un nuevo índice de precios al consumidor en Galápagos. La ley que se aprobó en junio pasado, el año pasado, en la Asamblea Nacional, establecía con absoluta claridad que los nuevos salarios que regirían en la isla serían en función de un índice de precios al consumidor que el INEC ha terminado de hacerlo de una manera técnica, profesional y adecuada. ¿Quiere decir entonces que hay, ministro, otros salarios ya en Galápagos? Por supuesto, y este es el nuevo salario básico unificado en Galápagos. A esa cámara, por favor. Este es el nuevo salario básico unificado en Galápagos. De $640 con 50 centavos pasa a $659 con 90 centavos el nuevo salario básico unificado para Galápagos, es decir, un incremento del 80% en relación al tema de los costos y el incremento del salario en función de este índice de precios al consumidor, es decir, las cosas cuestan 80% más en Galápagos que en el continente, es evidente, el tema de traslados, etcétera, y eso implica hacer un nuevo ajuste, un nuevo cálculo al salario básico. Economista, ¿cuál era la diferencia antes de este nuevo índice de precios en Galápagos? Había también una diferencia entre cierto tipo de servidores, tanto públicos como privados. ¿Esa era la idea y el objetivo, subsanar esta diferencia? La idea y el objetivo, Marcela, buenos días. Amigos de Gamavisión, ministros, buenos días. Sí, la idea principal o el objetivo principal era poder tener de manera técnica, de manera clara, de manera objetiva, la diferencia entre el nivel de precios o el costo de vida, la diferencia entre el costo de vida entre Galápagos y el continente. ¿Antes era la misma medición? Antes, anterior a la ley especial de Galápagos aprobada en junio del año pasado, existía, digamos, un ajuste salarial, un ajuste que era diferenciado entre los servidores públicos y entre los empleados privados. A los empleados públicos se les multiplicaba por 2, digamos, el salario con respecto al continente, y a los privados se les multiplicaba por 1.65, era 75% mayor. Pero lo importante de decir es que esto fue calculado de una manera, mejor dicho, no fue calculado, simplemente fue puesto de una manera antitécnica, no técnica, ¿sí? Simplemente fue el reflejo de una decisión política del Congreso o la Asamblea de turno. ¿Por qué se demoraron tanto tiempo entonces en dejar una medida antitécnica? Sí, básicamente no existía la voluntad política, ¿sí? O las disposiciones adecuadas para poder calcular un índice técnico. Lo importante mencionar es que el Instituto Nacional de Estadística, como ente técnico rector de la Estadística Nacional, dada justamente la disposición de la Ley Especial de Galápagos, ha hecho este ejercicio, un ejercicio que cuenta con una metodología transparente, una metodología que sigue las buenas prácticas internacionales, porque, digamos, la metodología de calcular diferencias de precios entre dos espacios geográficos no es una metodología, digamos, inventada por el Instituto Nacional de Estadística. Sepan los ciudadanos que cada 10 años aproximadamente las Naciones Unidas, en un ejercicio amplio en que participan como 190 países, se construye el ejercicio de comparación de precio internacional, en donde se calculan la diferencia de precios entre Holanda y Ecuador, entre Botswana y Tailandia. Entonces ese tipo de metodología es la que nosotros hemos aplicado para el cálculo de este índice, que contó, y es bueno decirlo, con el asesoramiento técnico de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL de las Naciones Unidas, que estuvo
estuvo acompañándonos, estuvo también en las islas, en las cuales hicimos un proceso de socialización de la metodología bastante importante para poder retroalimentar esa metodología internacional con las especificidades de los ciudadanos de las islas. A través de este nuevo índice ahora de precios al consumidor, señor ministro, se equiparan los sueldos tanto de empleados públicos como privados. Esto, en una primera lectura, se podría decir que los empleados públicos no se beneficiarán de esta medida. Evidentemente ellos ganaban antes más que los privados. Pero no nos olvidemos de algo, Marcela, que es importante. No es que los sueldos de los servidores públicos en la isla van a bajar. La ley no tiene efecto retroactivo. Y aquí hay un punto fundamental. ¿Recuerdan ustedes, y los que nos ven en casa, que hace un año existía todo un incidente en Galápagos? Que se levantaron las fuerzas vivas de Galápagos para protestar por la ley, porque decían primero que les íbamos a bajar los sueldos a los servidores públicos, primero. Segundo, que a los trabajadores privados les íbamos a congelar el salario y que no les íbamos ni siquiera a dar la posibilidad de aumentar el salario. Pues con lo que estamos haciendo el día de hoy, desarmamos totalmente esas mentiras. Primero, como la ley no tiene efecto retroactivo, todos los servidores públicos de la isla, todos, absolutamente todos, antes de la vigencia de esta ley e incluso antes de la fijación del índice de precios al consumidor, se mantienen con los mismos sueldos. No cambia absolutamente nada, Marcela. Pero sí para los públicos que van a ingresar ahora. Para los nuevos, por supuesto. Pero va a haber una diferencia entre los unos y los otros, ministro. No en lo absoluto, porque existe la ley no tiene efecto retroactivo, los salarios de los servidores públicos no pueden ser tocados. La ley rige para lo venidero. De aquí en adelante, el factor de multiplicación será 1.8. El salario que reciban los servidores públicos en la isla. Y en el caso de los servidores privados, son el 70%, Marcela, y amigos que nos ven en sus casas, el 70% de los servidores privados, de los funcionarios privados, con relación de dependencia, que de alguna manera se ven beneficiados de este nuevo índice. Es decir, recibirán más 4.053 trabajadores de 1.850 empresas que son los beneficiarios. Es decir, con esto desarmamos totalmente el tema de que hemos bajado los sueldos y que en las islas va a existir un precio similar al que existe en el continente. Eso es absolutamente falso. Este gobierno de manera técnica, y le ha tomado mucho tiempo, y respondiendo a su pregunta de por qué nos hemos demorado. Primero, porque no había la voluntad política de aprobar la ley en la Asamblea. Segundo, porque efectivamente el tema de el cálculo del IPC ha tomado algún tiempo desde el INEC. ¿Y por qué digo la voluntad política de la Asamblea? Porque ha habido mucha oposición, pues. El gobierno y el bloque de Alianza País ha tenido toda la posibilidad y todo el ánimo de poder aprobar, pero casi incendian Galápagos. Pero ustedes han sido mayoría en la Asamblea. Por supuesto, pero no podemos nosotros, en función de esa mayoría, ir a generar una situación de más caos. Se lo ha hecho de manera absolutamente adecuada, cauta, con mucha estrategia, se aprobó la ley y luego de aprobada la ley, el INEC, en base a un cálculo técnico, absolutamente técnico, establece el 1.8 como factor para Galápagos. ¿Medida socializada ya por los habitantes? Sí, nosotros tuvimos varios momentos en los cuales socializamos la metodología. Digamos, inmediatamente de aprobada la ley, en donde sepamos que antes de aprobar la ley no se levantaba un solo precio en Galápagos de manera oficial. Inmediatamente fuimos a las islas y en las islas explicamos ya de primera fuente el ejercicio que se iba a hacer y recibimos la retroalimentación de los ciudadanos de Galápagos de sus diferentes, digamos, casos especiales a los cuales se enfrentan todos los días. ¿Y la lectura cambió, economista, a aquello que se refería el señor ministro antes de la ley y ahora, aprobada la ley? Sí, o sea, lo importante para los ciudadanos de Galápagos era que el índice refleje justamente esas particularidades. Y voy a hacer varios, digamos, al menos uno o dos ejemplos. Por ejemplo, nosotros sabemos que los adolescentes, los chicos de Galápagos, al momento que terminan su colegio, tienen que salir a estudiar a la universidad. Dada la poca oferta que tiene Galápagos en términos de educación universitaria, tienen que salir al continente. Entonces, el precio al que se enfrentan justamente los hogares de Galápagos en términos de educación superior va a ser mayor que al que se enfrentan las personas o los mismos chicos en el continente, porque no solo hay que considerar la pensión que pagan, sino también obviamente el traslado de avión que tienen que hacer, digamos, los chicos al continente, así como el alojamiento, los pagos de servicios básicos, entre otras cosas. Lo mismo podríamos hablar de salud, ¿sí?
Existen en Galápagos oferta de especialidades, ¿sí? Pero no la totalidad de las especialidades. Entonces muchos casos de los ¿Y hogares se tomaron de en Galápagos cuenta estas particularidades? que tienen que salir justamente al continente para poderse hacer atender. Entonces todas esas particularidades se tomaron en cuenta como para poder construir este índice. Índice que tiene por detrás una canasta de bienes y servicios, una canasta amplia de 338 productos que tienen una particularidad fundamental. La particularidad es que responden a los patrones de gasto de Galápagos. Por detrás hay una encuesta de ingresos y gastos que levantó el Instituto de Estadística que justamente ve cuáles son los bienes y servicios más demandados por los hogares de Galápagos. Y evidentemente el costo de vida ya es muchísimo mayor que el del continente. Señor ministro, ¿cuándo se rige ya este índice de precios al consumidor? Bueno, apenas se aprobó la ley, ordenó que se levante este índice de precios al consumidor. Los nuevos salarios rigen desde la semana pasada cuando se lo anunció. Todas estas mentiras han sido desmontadas, Marcela, porque decían que apenas se apruebe la ley iban a reducir los sueldos, apenas se apruebe la ley se iba a congelar los salarios en el sector privado en las islas. Nada más falso que eso, lo estamos demostrando, que luego casi un año de la vigencia de la ley, recién el INEC, desde el punto de vista técnico, de manera muy responsable, ha levantado este índice. Pero con esto terminamos con la inequidad. Antes un servidor público ganaba el doble y un privado ganaba el 0.75. ¿Por qué esa inequidad? Ciudadanos primeros de primera, ciudadanos de segunda. Con esto terminamos con esa inequidad y de manera absolutamente técnica, responsable, pero sobre todo con el inmenso cariño que el gobierno de la Revolución Ciudadana le tiene a las islas para precautelar su entorno y conociendo y siendo sensible de la situación que viven los habitantes de la isla. La semana pasada que tuvimos la posibilidad de estar allí, conversábamos con muchos habitantes de la isla y efectivamente veían de que uno de los problemas que debemos atacar es precisamente la especulación. Con esta índice de precios al consumidor se puede combatir la especulación porque existen ya precios referenciales y por lo tanto desde el Ministerio de Trabajo, desde los organismos del Estado estaremos permanentemente vigilantes para que esto se cumpla. Y además faltarán los controles, ¿no? Incrementar también los controles para que eso... Por supuesto, tendrá que hacérselo de la manera más adecuada. Señor ministro, muchísimas gracias por los detalles de Economista. Un buen día, 7:11 minutos, pausa, regresamos.